Salmo 22 y vamos a darle lectura al versículo número 2. ¿Lo tenemos? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Lo leemos todos juntos? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El título del mensaje: cuando Dios guarda silencio. Incline su rostro y vamos a orar. Y aprovechamos también para orar por la familia Ordaz. La esposa de nuestro hermano fue intervenida. Que el Señor le conceda esa pronta recuperación. Amén. Bendito Dios y buen Padre eterno, te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, ha estado obrando a través de la alabanza, Señor. Porque tú has estado tocando los corazones, has estado tocando las vidas, Señor. Porque tú te haces presente en cada servicio, Señor. Gracias. Gracias por ese respaldo que tenemos, Señor, de tu presencia. En esta tarde rogamos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Que sea el mensaje claro de parte tuya, Señor, para cada uno de nosotros. Bendícenos con tu palabra, Señor, en esta tarde. Ponemos en tus manos también a la familia Ordaz, Señor, la esposa de nuestro hermano que ha sido intervenida. Rogamos, Señor, por una pronta recuperación, que tu mano poderosa, Señor, se pose sobre ese cuerpo y sea sanado, Señor, de una manera pronta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Hablar del silencio significa, pues, no considerar el ruido o la música. Es la ausencia del sonido. Sin embargo, hermanos, el sonido forma parte también de una melodía. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Cuando yo lo leí también me sorprendí. Pero sí, el silencio forma parte de una melodía. ¿Por qué? Porque esa pausa le da un auge a la melodía, porque esa pausa de silencio le cambia a un tono mayor, porque esa pausa, hermano, permite hacer una reflexión. Entonces forma parte de una melodía. El silencio en la música es tan necesario como el sonido. Sin embargo, hermanos, cuando se trata de recibir una respuesta por parte de Dios hacia nuestra vida, yo creo que todos deseamos no estar en silencio. Queremos esa pronta respuesta. Queremos esa voz que se escuche audible. Queremos esa respuesta inmediata, que Dios está respondiendo a mi oración, a mi súplica, a mi necesidad. Santo Dios. Amén. Porque, pues, ¿quién no conoce esos salmos preciosos como el Salmo 34? Claman los justos. ¿Y qué dice? Y Jehová los oye. Y no nada más los escucha, sino que los libra de todas sus angustias. Ay, nos encanta recitarlo, ¿verdad? Con emoción lo hacemos. Salmo 120. A Jehová clamé estando en la angustia y Él me respondió. Ay, qué bonito, tenemos la respuesta. Ay, qué alivio a nuestro corazón, a nuestra alma, porque Dios me está escuchando, porque Dios me está respondiendo, porque Él me está dando la salida. Salmo 40, muy conocido, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque estará de acuerdo conmigo que el silencio provoca desesperación, provoca angustia. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. El Salmo 34, este pobre clamó. ¿Y qué sucedió? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Las palabras del salmista, hermano, en el Salmo 22:2 que leímos, en esta ocasión se encuentran con un acento evidente de angustia, dando a conocer, hermano, una terrible desesperación. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estaba angustiado, estaba desesperado el salmista. Les decía hace un momento, el silencio desespera, angustia, nos hace sentir desprecio, ¿verdad? Es que le hablé, le dije y se quedó en silencio. Creo que no me tomó en cuenta. Creo que ni se enteró que estaba al lado. El silencio nos hace sentir ignorados. O el silencio puede ser también una resignación. Está bien. Dios no me respondió. Está bien. Es su voluntad. Está bien. Me resigno. Pero yo en esta tarde, hermano, quisiera invitarlo a que viéramos 3 ejemplos de cuando Dios se ha quedado en silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con aquel que tiene una relación con Dios y no escucha la respuesta de Dios? ¿Qué sucede en nuestra vida? El primer ejemplo usted lo puede encontrar en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, en aquel momento, hermanos, ubíquese cuando Moisés sube al monte y empiezan a pasar los días y empieza a tardar Moisés en bajar con el pueblo. Aparentemente era un momento de silencio de Dios para con el pueblo. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo allá en el monte? Estaba Dios dándole las tablas de la ley a Moisés. ¿Lo recuerdan? Mientras el pueblo entraba en desesperación, entraba en angustia, entraba en murmuración. Oye, Moisés ya no regresó. Para eso nos sacó, para eso nos trajo de allá donde comíamos cebollas y ajos. Para eso aquí nos dejó ahora. ¿Y qué hicieron? Le hablaron a Aarón. ¿Recuerda qué le pidieron a Aarón? ¿Qué le dijeron? Aarón, haznos un becerro, haznos un ídolo. Porque como no escuchamos la voz de Dios, como no escuchamos que Dios esté atento a nosotros, pues entonces regresemos a la idolatría. Y Aarón no tuvo otra. Dijo él, tú conoces al pueblo, Moisés. Les obedeció y le dio forma a aquel becerro de oro. Y cuando lo tuvo el pueblo frente a ellos, hermano, les dijo, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Cómo? ¿Que no habían visto ya la mano de Dios? ¿Cómo los había sacado? ¿Cómo los había librado? ¿Cómo habían atravesado el mar? Pero es que en ese momento Dios estaba en silencio. Y lo olvidaron todo. Cuando Dios está en silencio, hermano, el corazón del hombre es revelado. Se da a conocer qué hay en el corazón. Y eso sucedió con este pueblo. ¿Qué había en el corazón de Israel después de ver la mano poderosa de Dios? Todavía tenían ellos en su corazón. Lo quiero escuchar. Fuerte. Idolatría. Todavía tenían ahí pecado. Fue descubierto su corazón. No estaba aún el pueblo preparado para lo que Dios tenía para ellos. Era necesario sacar de ese corazón ese pecado.
Cuando el Señor se dio cuenta de esto, porque nosotros servimos a un Dios omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todo lugar. Mientras el pueblo se organizaba para elaborar el becerro, Dios ya lo estaba sabiendo, Él ya se había dado cuenta. Él conocía el corazón del pueblo. Y le dice: Moisés, baja, baja, porque tu pueblo ya se corrompió. Tu pueblo, ya no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo ya se corrompió. Ya se hicieron un becerro, lo están adorando y están diciendo que ese becerro lo sacó de la tierra de Egipto. Desciende. Y analizando este pasaje, hermano, dijo: Señor, tú, porque ahí dicen los versículos después de esta narrativa que Él quería exterminarlos. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Por amor. Por amor. Por amor Dios calla. Por amor Dios guarda silencio. Porque es necesario, hermano, tratar con nuestro corazón. Es necesario que todo ese estorbo que hemos guardado por tanto tiempo salga a la luz y seamos sanados de eso. Había todavía en este pueblo una rebeldía. Pero luego, leyendo la escritura, me encuentro un contraste muy grande con otro corazón también, que fue revelado, que fue dado a conocer, y es el corazón de Ana. ¿Recuerda usted a Ana? Aquella mujer estéril que no podía tener hijos. Aquella mujer que cada año subía al templo y llevaba ofrenda, pero no recibía la promesa de Dios, pero no recibía el hijo. Vean qué contraste. El pueblo aún tenía rebeldía, pecado, idolatría. Ana, una mujer que había esperado mucho tiempo, muchos años, para poder estrechar en sus brazos a un bebé. ¿Qué había en el corazón de Ana? Dice la escritura que había amargura. Pero Ana fue al lugar correcto, hermano. Ana fue y derramó su corazón y derramó su alma ante el altar de Dios, a tal grado que el sacerdote creyó que ella estaba ebria. ¿Y qué sucedió? Su corazón fue revelado, su corazón fue sanado en ese momento. El estorbo que ya tenía, hermano, ahí se quedó. Ahí lo dejó, porque dice en el primer libro de Samuel, en el 1:18, y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. No nos dice que Dios le dijo: te lo voy a dar, una respuesta positiva. No, nos habla de la acción de Ana. Derramó su corazón y de ahí se levantó renovada. Y aún estaba el Señor en silencio, porque tuvo que pasar un año más para que ella pudiera estrechar la promesa. ¿Qué sucede, hermano, cuando el Señor está en silencio? Desesperación, dolor, angustia, sentimos desprecio, pero no es así. Dios nos está dando la oportunidad de conocer lo que hay en nuestro corazón. Otro ejemplo bíblico que vemos cuando Dios guardó silencio. ¿Recuerda usted aquella guerra que tenía Saúl con los filisteos? Y empezaron a atacar. Empezó Jonathan, ¿verdad? O Jonatán a atacar, y los filisteos se enteraron. Y se levantaron unos poquitos, hermano. Nada más 30,000 carros y 6,000 a caballo. Y un pueblo numeroso como la arena. O sea, el escritor ya no supo decir ni cuántos eran de a pie. Con nada más como la arena.
Una multitud se levantó contra Israel. Entonces Saúl solicita la ayuda, solicita el favor de Dios, pero esa tarea solamente le corresponde a Samuel. Y pasaron los días y se tenían que cumplir los días, hermano, hasta que llegara Samuel a ofrecer el holocausto. Pero ¿qué hizo Saúl? En ese silencio, en esa aparente respuesta que no llegaba, ¿recuerda qué hizo? ¿Qué les dijo? Traigan, yo voy a ofrecer el holocausto. Error. Era una tarea que no le correspondía. Aunque él fuera el rey, solamente le correspondía al sacerdote. Justo cuando terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Saúl, ¿qué has hecho? Y literal, hermano, le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento. Tu reino hubiera sido confirmado, pero por este error, vas a ser sustituido. Y entonces Dios se conseguirá a un hombre que sea conforme a su corazón. El silencio de Dios, hermano, nos puede llevar a cometer errores. Nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué tenemos que aprender o qué tenemos que comprender? Que Dios no llega tarde. Usted conoce el resto de la historia de Saúl y sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Sí, fue destituido. Pero en contraste, yo veo a otra mujer muy paciente, y de ella se habla en el Nuevo Testamento. La mujer cananea, ¿la recuerda? Aquella mujer que tenía una gran necesidad porque su hija era atormentada. Y se acercó a Jesús, y Jesús parecía que no le hacía caso, ¿verdad? Que le ignoraba. Pero la necesidad que había en ella era más grande que sentir ese desprecio. La fe que esta mujer tenía superaba todos los obstáculos, hermano. Por eso esperó ahí, paciente, hasta que recibió el milagro que ella estaba buscando. Y vaya que aquí sí hubo un diálogo. Sí hubo un diálogo. Cuando le dice: Señor, mi hija es atormentada, ten misericordia. O mujer, no es lícito que yo le dé el pan a los perrillos. ¿Cuántos hubiéramos salido corriendo, hermano? Bueno, yo sí. ¿Usted no? Yo sí. Qué mal, ¿verdad? Pero esta mujer tenía una fe muy grande. Y el Señor estaba viendo el corazón. Porque cuando Él guarda silencio, hermano, Él está probando nuestra fe. Él, hermano, se está agradando y está diciendo: este es mi hijo. Este es mi hijo que confía en mí. Esta es mi hija que sabe que yo tengo el control. Que aunque todo parezca oscuro, que todo parezca que es contrario, sabe que yo tengo la respuesta y que lo voy a hacer. Siempre en mi oración, hermano, le digo: Señor, a una sola palabra tuya, a una sola, nada más, con que tú lo digas, Señor, con eso sea hecho. Es hecho. De la nada creó todo lo que vemos, de la nada. Él no necesitó materia prima, Él lo creó todo. Él lo hizo todo. Y esta mujer paciente no cometió el error de salir corriendo, ¿verdad? Ay, se esperó.
Y le dijo el Señor, la reconoció, dijo, no he visto una fe tan grande como la de esta mujer. Una mujer con una fe absoluta e inconmovible. El silencio, hermanos, puede causar mucha angustia y dolor. Pero es la oportunidad que tenemos para sacar de nuestro corazón ese estorbo. Es la oportunidad que tenemos para esperar hasta que Dios obre y no cometer errores por actuar locamente, como le dijeron a Saúl. Un tercer ejemplo lo encontramos también en el Nuevo Testamento con la muerte de Lázaro, sus hermanas Marta y María. Recuerda que el Señor no estaba con ellos, estaba en otro lugar. Y le avisaron, dijeron, Señor, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y como los de Ciudad Juárez, ¿verdad? Queríamos que saliera corriendo el Señor Jesús a sanar a Lázaro. Pero en cambio le da una respuesta y ¿qué le dice? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fue todo lo que respondió. ¿Cómo estarían Marta y María? Angustiadas, ¿verdad? Ya le habrán dado el recado, ya llegarían. No había WhatsApp en aquel tiempo, hermano, no había redes sociales, tenían que echarse una carrerita. Ya le habrán dicho, ya vendrá el Señor de camino, ya vendrá de regreso, alcanzará a venir para sanar a mi hermano. Ahí estaban ellas, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más allá. Y es cuando estamos, ¿verdad? Hincados y le decimos, Señor, es que yo necesito que me hables. Señor, yo necesito que me digas. Señor, yo necesito que tú seas mi guía. Y nos levantamos y nada. Se quedó 2 días más allá. Cuando vino de regreso, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dice? Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección. Sí. Jesús le estaba hablando del milagro que estaba por suceder. Jesús le estaba anticipando, lo vas a ver de pie. Jesús le estaba diciendo, va a resucitar en este momento. Pero cuando estamos en angustia, hermano, cuando estamos en dolor, cuando estamos en ese silencio, ya no entendemos las palabras de Jesús. Es muy difícil ya para nosotros comprenderlas. El Señor Jesús no estaba llegando tarde. A diferencia de Marta, María lo recibe y le dice lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ya con un dejo de resignación. Pero ya murió. Pero Jesús nunca llega tarde. Nunca llega tarde. El silencio de Dios, hermano, puede causar mucho dolor, puede causar mucha tristeza, mucha angustia, pero al final del día la respuesta de Dios es para que su nombre sea glorificado, para que su gloria sea conocida por las personas, para que vean y conozcan el poder de Dios. Y de esto le hablo con conocimiento de causa. 19 años en el silencio de Dios. 19 años esperando una respuesta de Dios. Y él solamente permanecía en silencio. Promesas muchas, hermano. Oraciones muchas. Iglesias completas me decían, Dios te va a cumplir la promesa.
Había una hermana en la iglesia, en Delicias, que está con el Señor. Cada vez, hermanos, que pisaba yo ese templo, me decía: hermana Ruth, Dios te va a dar hijos. Amén. Créame que había ocasiones que yo decía: ay, ahí está la hermana, pasaré ahorita paso cuando se metan todos en el montón. Era una angustia, era un dolor, era una frustración, porque el silencio de Dios, hermano, así es. Pero ¿sabe qué? En todo ese tiempo Dios permitió revelar lo que había en mi corazón y sanarlo. En todo ese tiempo Dios me guardó, porque fue su mano, hermano, la que me evitó cometer un error. Porque si llegaron bebés regalados, si llegaron, pero al final del día Dios me decía: no. En una ocasión me dijo mi papá: hija, es que ese niño que acaba de nacer está muy blanquito, así güerito, mira, hasta se va a parecer a Jorge. Mi padre terrenal. Dije: papá, no tengo el permiso de Dios, no me dejó. Dios dice que no, que tengo que esperar. Pero ya son 10 años, ya son 12, ya son 15, pero Dios dice que tengo que esperar. Y Dios nunca llega tarde. Y llegó el tiempo. Para mí fueron 19 años. Para nosotros, porque somos dos, Jorge y yo. Consuelos muchos. Trabajamos muchos años con el ministerio infantil y nos decían: es que tienen muchos hijos espirituales, muchachos, ustedes. Pero queríamos uno que nos desvelara. Uno que nos tuviera ahí, ¿verdad? Toda la noche, a ver si es cierto que respira y a ver qué necesita. Queríamos vivirlo. Y Dios lo hizo, porque Él nunca llega tarde. Aunque la ciencia dijera lo contrario, Dios dijo: este es tu tiempo. Aunque la edad, hermano, estuviera ya, no digo que ya declinando, sino ya declinada, el Señor dijo: es el tiempo, ahora. Y el Señor en su misericordia no solamente mandó uno, mandó dos. Aleluya, alábele. Dios nunca llega tarde, hermano. Él lo hace y lo voy a testificar toda la vida. Toda la vida va a estar presente este testimonio en mis labios, porque aquí conocí el poder de Dios, porque la gloria de Dios fue manifestada en mi hogar, en mi vida, en mi cuerpo, hermano. Dios lo hizo. En el silencio de Dios aprendemos que después de ese silencio, hermano, viene la respuesta, viene la salvación, viene la sanidad, hermano, viene la solución. No se va a quedar ahí. Dios no nos llamó para vivir en angustia. Dijo: y ustedes vivirán de poder en poder, de victoria en victoria. Solamente es un tiempo. Solamente es una época. Solamente es un momento, hermano. Después de ese silencio, nuestro corazón es transformado. Ahí, en ese silencio, es donde vemos que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es perdurable, que nuestra fe es estable. Ahí es donde nos damos cuenta si realmente creemos que Dios tiene el control de todas las cosas.
Porque en medio de la angustia, hermano, perdemos la brújula. Si me siento perdido, ya no sé qué sigue, yo no encuentro una respuesta, yo no veo una mejoría, yo no veo que esto se esté arreglando, yo no veo que esta respuesta sea buena para mí. Parece que ahora es peor, y entre más oro, ¿qué cree? Es peor, porque lo ha dicho la gente, lo hemos dicho. Entre más busco de Dios, más cosas me pasan. Pero ¿sabe qué? Es tu tiempo. Tu fe está siendo probada. Y qué hermoso, hermano, cuando después de que tu fe ha sido probada, te encuentres que sí le creíste a Dios, te encuentres que sí, tu fe es genuina, que sí esperaste con dolor y con tristeza, pero sabes que al final obtuviste la victoria. El silencio de Dios puede ser esa gran oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está siendo transformado. Porque nuestro carácter, hermano, está siendo moldeado. Ahí, en ese momento de silencio. Pero ¿cómo? Es que esto pareciera algo paradójico. Esto que me dices es contradictorio. ¿Cómo ahí yo voy a saber? Ahí es donde Dios te va a decir. Ahí es donde Dios te va a revelar qué es lo que estorba en tu vida, y lo va a quitar, y te va a preparar para esa bendición y para ese propósito que tiene para ti. Él lo hace. Ahí en ese silencio estamos siendo disciplinados, porque aquí estamos todos en un proceso, hermano. Vamos creciendo poco a poco, poco a poco. Vamos madurando en la fe, vamos madurando, hermano, en el conocimiento de Cristo. Pero como en la escuela, si no hay evaluaciones, ¿qué pasa? No sabemos si aprendió o no, o hasta dónde, o qué es lo que le hace falta. Reafirmar en el conocimiento de la palabra, en este precioso evangelio, en estas buenas nuevas a las cuales hemos sido llamados. También tenemos que ser evaluados. Nuestra fe tiene que ser probada. Que cuando escuchamos testimonios grandes de poder, decimos: yo quiero ser como esa persona. Tenga cuidado, porque luego pasamos por el proceso de: Señor, porque a mí. Pues tú dijiste, quieres ser como esa persona. Quiero tener la fe que la hermana tiene. Bueno, nada más alístate. Dios tiene un propósito específico, hermano, cuando guarda silencio. Cuando no llega a esa respuesta, Dios la tiene. Dios ya la tiene. Dice la escritura que antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya lo tiene. Pero esto es para un bienestar nuestro. Si usted está experimentando el silencio de Dios ante una situación muy específica de su vida, hermano, yo lo invito que en esta tarde se acerque y que le diga: Señor, revélame qué hay en mi corazón. Señor, en este momento de silencio, en este momento de angustia, Señor, guárdame de cometer errores. Quiero tener ese corazón de Ana. Quiero tener ese corazón de aquella mujer cananea, esa fe inconmovible. Quiero creerte a ti, Señor. Yo les invito, hermanos, que pasen al altar.
que vengan y que le digan: Señor, sí estoy angustiado, sí estoy, Señor, preocupado, pero en lugar de preocuparme más por esta situación, quiero que trates con mi vida, con mi corazón.